Y en su nombre, su portavoz, señor García Rodríguez. Señor García, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, señorías, las llamadas perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 de la Unión Europea suponen realmente la extrapolación y la potenciación, la institucionalización de las políticas conservadoras que hoy por hoy predominan en España, el neoliberalismo imperante también en Europa. Son unos presupuestos que lo que hacen es profundizar en una senda de austeridad que se está demostrando ineficaz, que se está demostrando poco válida para resolver lo que más preocupa en este momento a los europeos y las europeas, que es la salida de la crisis. Y a partir de la constatación de que se ha optado por la vía de los recortes y la austeridad, nos surge una gran pregunta. ¿Por qué austeridad en este periodo y hasta 2020? ¿No nos decían que la crisis, o no están diciendo que la crisis terminará en 2014? ¿Por qué entonces o nos están engañando o lo que pretenden es prolongar la austeridad siguiendo unas consignas ideológicas más allá del propio final de la crisis? ¿O nos están engañando? Porque no tiene sentido en todo el periodo 2014-2020 esta filosofía. Pero es que, además, parece que hay un empecinamiento en las instituciones europeas predominantes en continuar por esta senda en lo que diríamos se están quedando solos. Ayer el presidente Obama de los Estados Unidos, en el discurso del Estado de la Unión, apostó y presentó claramente un programa de incentivación económica, un programa de inversión pública, de inversión en educación, que va en la línea totalmente opuesta a la que está siguiendo la Unión Europea. Efectivamente, incluso Japón, incluso es muy curioso el caso del Reino Unido, que podría analizarse, no están siguiendo las mismas políticas que el señor Cameron, en connivencia y complicidad ideológica con la señora Merkel y con el señor Rajoy como conservadores, han impuesto para Europa. Como ha dicho el consejero, por primera vez el presupuesto de la Unión, él ha dicho es el 1%, según datos a los que yo he tenido acceso es algo inferior, es el 0,96%. Por primera vez es inferior al 1% y por primera vez, efectivamente, baja con respecto a el presupuesto anterior. Se da la paradoja también, y esta es una cuestión importante, de que Bruselas proponía inicialmente un alza del 6,8% y han sido los Estados, los jefes de gobierno, los que han llegado al 3%. Pero ¡qué desconexión! ¿Qué tipo de Europa estamos construyendo? Y claro, Andalucía pierde más de 5.000 millones de euros con esta propuesta de presupuesto. Y esto es algo muy serio. Es algo muy serio y muy grave, que como sabemos, en parte era previsible por nuestra consideración de región en transición. Pero es que también aquí, lo ha explicado el consejero, ha habido una bajada importante, ha habido un recorte importante de noviembre para acá. Se preveía mantener el 66%, nos hemos quedado en el 60%. Estos son, si no me equivoco, 771 millones de euros menos. La pregunta que habría que hacer al Gobierno de España, la pregunta que habría que hacer al señor Rajoy es ¿qué pasó entre noviembre y febrero? ¿Cómo se ha movido la diplomacia española, el Gobierno español en Europa entre noviembre y febrero para permitir este desaguisado? Sin olvidar que Andalucía está siendo una víctima de la estadística, de la macroestadística. Empezando porque es indudable que alguna influencia ha tenido a nuestra superación del 75% de la media europea el hecho de la incorporación de determinadas regiones, para empezar. Pero continuando sobre todo porque, como se ha dicho, se ha utilizado para calcular esa relación en torno a la media europea, se ha utilizado
la media del periodo comprendido entre los años 2007 y 2009. La gran pregunta sería, si utilizáramos los 3 últimos años, 2009-2012, ¿en qué posición estaría Andalucía? Incluso España. Probablemente estaríamos por debajo de ese 75% y seguiríamos siendo objetivo número 1. Pero hay otra cuestión que nos parece preocupante y que habrá que estudiar con detalle, y es la referencia a lo que se considera como principal elemento positivo de estos presupuestos, que son los planes de empleo, por así llamarlos, o la financiación asociada, lamentablemente, a algo tan negativo como el desempleo. Bueno, hay que decir que ese famoso plan de empleo juvenil, que es la fuente para Andalucía de una parte importante de los ingresos, al final, supone 74 euros por parado. No suena a cachondeo, 74 euros por parado. ¿Eso es lo que nos da Europa? Y encima, al parecer, hay una serie de cruces o conexiones entre el plan de empleo juvenil y, digamos, el plan de empleo general que impiden a Andalucía obtener fondos del plan de empleo general. Hombre, Andalucía tiene mucho paro juvenil, lamentablemente, pero también tiene mucho paro de carácter general. ¿Es que no vamos a recibir ayudas considerando esa otra variable? Realmente resulta difícil de explicar este puzzle, que solo tiene una explicación por cómo está funcionando Europa, por el tipo de Europa que se ha construido. Una Europa donde podemos decir que se ha modificado el interés de los ciudadanos, se ha sacrificado el interés de los ciudadanos, el interés de los pueblos, el interés de los territorios por la camaradería ideológica. Resulta difícilmente explicable, difícilmente entendible el protagonismo que ha tenido el señor David Cameron, que está proponiendo, a la vez que está diseñando el futuro de Europa y las perspectivas financieras para Europa, está proponiendo en su país un referéndum para salirse de Europa. Pero, ¿en qué lógica estamos? Que, por supuesto, ha impuesto a esa política de austeridad, ha impuesto el recorte a los presupuestos, pero ha conseguido mantener el cheque británico. Eso sí, lo mío que no me lo toquen. Y como él tiene poder y los demás, entiéndase el señor Rajoy y su gobierno, están en actitud sumisa, genuflesa y complaciente, pues así nos va, así nos va. Para ello viene también el señor Van Rompuy, que lo que hace es, o lo que ha hecho en este periodo, es negociar por separado con cada Estado, para así divide y vencerás e ir consiguiendo el asentimiento de todos los demás. Algo que parece que va a querer prorrogar también en ese llamado contrato único de competitividad al que probablemente o del que probablemente se haga depender la financiación de los Estados miembros. Es decir, parece ser que lo que pretende el señor Van Rompuy es presentar en el Consejo una propuesta que consiste en una negociación individual con los Estados para prestarles dinero a cambio de que cumplan determinadas condiciones que no necesariamente tienen por qué ser las mismas. En estas estamos. Podríamos analizar el tema agrícola, que efectivamente es uno de los que más se pierde. Aquí nosotros planteamos ya alternativas muy claras, concretamente para la política agraria en general. Apostamos y en lo que queda de margen de maniobra debe quedar reflejado un modelo social de agricultura que prime a los agricultores profesionales y redefina la figura del agricultor activo, que debe ser el premiado, que debe ser el primado y que debe ser aquel que trabaja de forma directa, personal y profesional su explotación. Y además, con medidas como limitación a la subvención por explotación, que coincidimos con algunas organizaciones agrarias en que debería situarse en los 100.000 euros, ninguna subvención a una explotación debería superar los 100.000 euros para que haya una redistribución más justa, equitativa y social de esos fondos agrarios que han sido recortados, que van a tener ese recorte un terrible impacto negativo en Andalucía, en un sector que en los últimos años arrastra una pérdida de renta
por encima del 30%. Señor García Rodríguez, le digo, vaya concluyendo su intervención. Voy terminando, señor presidente. Nos queda una esperanza. Nos queda la esperanza del Parlamento Europeo. A ver si se nota que el Parlamento Europeo, elegido directamente por los ciudadanos, es fiel a los intereses de esos ciudadanos y, lo decimos con claridad, anula, rechaza la propuesta de presupuesto que surge de los Estados, que surge de los jefes de gobierno. Sería un precedente, sería un tirón de orejas a un funcionamiento de Europa que va hacia el abismo, que va hacia la Europa de las dos velocidades, que va a la separación del centro y el norte del sur, y es algo que no podemos permitir los que realmente somos europeístas. Por eso, nosotros comprometemos aquí a nuestro grupo parlamentario, el Grupo de Izquierda Unitaria en el Parlamento de Andalucía, al rechazo de los presupuestos. Y nos gustaría conocer aquí y ahora en esta tribuna cuál es la posición del resto de grupos parlamentarios al respecto, porque es un tema importante, donde desde las regiones se debe insistir no en que se apruebe ese presupuesto, por más que lo hayan aprobado los gobiernos centrales, sino en que se rechace. Y una cosa más, y con esto termino. Coincidimos con la posición expresada por el Gobierno de la Junta de regular el principio de adicionalidad regional. Dicho de otra forma, las inversiones europeas, lo que viene de Europa, no puede ser sustituido o confundido con las inversiones estatales. Y ello adquiere especial importancia en Andalucía, donde seguimos reclamando la disposición adicional tercera del Estatuto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García Rodríguez. Por parte del Grupo Parlamentario